Hola, bienvenidos a otra charla en la silla. En estos tiempos de coronavirus hemos acudido a herramientas digitales que nos permiten seguir teniendo conversaciones importantes pues sobre distintos temas y obviamente siempre aprovechamos para tratar de pensar cómo el coronavirus le está afectando. Hoy invitamos a tres expertos en temas de paz, de conflicto, de construcción de paz. Ellos son María Alejandra Vélez, que ella es la directora del CESET, del Centro de Estudios sobre Seguridad de Drogas en la Universidad de los Andes. Bienvenida, María Alejandra. Gracias, Eduardo. También invitamos a Juan Carlos Garzón, él es el director del área de dinámicas del conflicto en la Fundación Ideas para la Paz, la FIP. Hola Eduardo, muchas gracias. Él está en Washington, en Nueva York en este momento, entonces pues bueno, eso es una de las ventajas que tiene también esto, entonces bienvenido. Y Kyle Johnson, él es investigador y consultor en Kroc Institute. Bienvenido Kyle, gracias por aceptar charlar con nosotros un ratico. Gracias a ti, Eduardo, por la invitación. Pues los tres, aprovecho y hago esa cuña, son columnistas de La Silla Llena, principalmente en la Red de Paz, pero pues María Alejandra también escribe en la Red Pacífico y en Blue Economía, que es ese espacio de los profesores de economía de la Universidad de los Andes. Pues los invitamos para tratar de pensar cómo el coronavirus, pero no solamente, digamos, cómo esta situación que nos tiene como un poco en pausa a muchos, pues puede afectar la implementación del acuerdo de paz, pero también las dinámicas mismas del conflicto y la seguridad en nuestro país. Hace poco María Alejandra publicó una columna en 070 al respecto, pero también hay un documento muy interesante que recomiendo que acaba de publicar la Fundación, que coordinó Juan Carlos, que se llama Impactos y Riesgos del COVID-19 en la paz y las dinámicas del conflicto. Entonces, pues de manera general, Juan Carlos, pues quiero arrancar con usted tratando de pensar cómo los temas de seguridad, especialmente seguridad, digamos, territorial, no tanto ciudadana, si uso bien el término, pueden verse afectados con estas épocas. Bien, Eduardo, pues yo arrancaría como enmarcando esta discusión en algo que es muy importante, y es que los análisis que estamos haciendo tienen como regla general pues la incertidumbre, ¿no? Pues porque analizar lo que va a pasar con el COVID tiene que ver mucho con qué tan intenso va a ser en Colombia. Vemos que la curva se comporta un poco diferente que lo que está sucediendo en otros países, que ha sido más rápido el crecimiento. Y también tiene que ver cuando uno piensa en dinámicas del conflicto en la dimensión urbana y la rural. Y por el momento, pues los casos se han concentrado sobre todo en áreas urbanas. Y está la pregunta sobre si esto se va en algún momento expandir el área rural. Eh, y hay que pensar entonces en cuáles son los efectos que tenemos ahora en términos de seguridad, los que podríamos tener en el mediano plazo y en el largo plazo. Y pues yo terminaría diciendo que, digamos, como en este contexto, es que seguramente pues los efectos no serán iguales en todas partes, ¿no? Lo que estamos viendo por ahora es que veníamos de un trimestre complicado en donde los homicidios a excombatientes subieron, los homicidios de líderes sociales subieron y el desplazamiento también venía subiendo. Eso es importante porque tendríamos que ver cómo esa trayectoria se afecta o no por la dinámica del COVID. Hay regiones que siguen siendo críticas en este momento, yo no lo atribuiría al COVID, pero pues si uno mira lo que está pasando en Chocó, en el norte del Cauca, en Putumayo con el tema de líderes, en el Catatumbo todavía tenemos desplazamientos, en Nariño hay enfrentamientos, pues creo que lo que sí podemos decir hoy es que el COVID sí ha producido una baja en los homicidios o en la confrontación, ha sido concentrado en algunas zonas, mientras que en otras zonas pues la disputa sigue activa con las afectaciones humanitarias. Mucho de eso tiene que ver con dinámicas de ilegalidad, ¿no? Tanto de cultivos de uso ilícito y narcotráfico, pero también en ese documento ustedes hablaban, Juan Carlos, de minería, particularmente en temas de oro.
María Alejandra, eso es uno de los temas que pues justamente ustedes han prestado particular atención, cómo han visto esas dinámicas, obviamente bajo el supuesto que dice Juan Carlos, todavía esto es muy incierto, muy especulativo, muy como tratando de entender la lógica que venía, como decía Juan Carlos, en aumento y cómo podría afectar esto de una u otra manera. ¿Cómo ve esas dinámicas de la ilegalidad, que finalmente es como un motor muy grande de la violencia en este contexto en particular? Sí, muy importante esa aclaración de Juan Carlos, y es que aquí estamos en un modo todavía especulativo, no hay datos gruesos sobre nada, así que no se puede atribuir con completa tranquilidad nada a la situación, pero pues podemos reflexionar y especular sobre lo que ya venía. En cuanto al tema de economías ilícitas y su relación, digamos, con el comportamiento de los grupos armados o el crimen organizado, lo que nosotros hemos venido analizando es que en principio las fuentes de financiación siguen sólidas y van a seguir siendo sólidas. Es decir, por ahora lo que se ve es que se debilitan las economías alternativas lícitas, y eso puede dar paso a que de hecho se consoliden o se sigan consolidando las economías ilícitas. Por ahora no se ha visto, lo que se ha visto es que están aumentando, por ejemplo, el precio de la cocaína en la calle, en Europa y en Estados Unidos. Si bien, digamos, algunas rutas de suministro pueden tener dificultades, pues yo creo que básicamente la ilegalidad se va a adaptar a esas nuevas circunstancias y va a poder llegar a seguir vendiendo los productos. Esto implica, entre otras, que se van a aumentar, digamos, los incentivos también de corrupción y de sobornos, etcétera. Eh, los suministros, digamos, o los insumos para producir cocaína no creo que se vayan a afectar. De hecho, ahora vemos una disminución del precio del petróleo, gasolina también va a llegar más barata. Entonces, la devaluación favorece el mercado. Entonces, pues como que los incentivos para seguir produciendo están ahí. Eso implica que entonces las rentas de los grupos ilegales también van a estar ahí, eh, eh, y el consumo con esta situación de hecho puede aumentar. Si bien hay aislamiento social, el asociado a las fiestas, etcétera, disminuirá, los consumidores también pueden estar aumentando. Entonces, pues en general vemos que las fuentes de financiación siguen estando allí, y de hecho una crisis social, una crisis en el desempleo, incluso rural, lo que puede es aumentar la base de productores, de gente que no tiene otra alternativa en este momento y seguir produciendo. Digamos, uno de los aportes que usted ha hecho en sus distintas columnas es tratar de entender cómo esa reconfiguración de los grupos ilegales y grupos armados post desmovilización, digamos, post acuerdo de paz, ¿no? Y yo ahí, Kyle, quería preguntarle, pues, ¿cómo ha visto usted? Había hecho un ejercicio muy juicioso en terreno, pues, lamentablemente ahora no es fácil. Pero si ha visto algún tipo de cambio, pues de todas formas los contactos siguen, etcétera, etcétera, en esa reconfiguración del control del poder armado territorial. Yo creo que hay un solo, yo creo que hay un solo lugar donde se puede decir que hay un cambio, y realmente ese cambio creo viene desde incluso antes de la crisis del coronavirus, y esto es en el sector de Argelia y el Tambo en Cauca, donde hemos visto últimamente más enfrentamientos entre un grupo disidente, el Carlos Patiño, y el ELN, pero esa confrontación realmente viene de antes. El año pasado que ocurre en eso es que el coronavirus no juega un papel en cambiar esas dinámicas. Lo que el gran cambio y que yo veo, que no son realmente reconfiguraciones, es un cambio en la relación entre grupos armados y la población civil, en que varios grupos en el país ven que
que prevenir que el coronavirus llegue a los territorios y obviamente llegue a sus filas es una oportunidad para tratar de ganar algo de legitimidad entre la población local. Ahí es donde, pues, al mismo tiempo, ese ejercicio ha implicado bastante violencia. Entonces, yo creo que lo que, en general, como mencionaba Juan Carlos, hay dinámicas que siguen. Putumayo, Nariño sigue la reconfiguración de Nariño, que tiene su propia dinámica, y el coronavirus no está jugando un gran papel. Esas confrontaciones siguen. Pero lo que sí es el gran cambio y puede influir más adelante, otra vez resaltando que seguimos en el mundo de especulación un poco, puede cambiar las dinámicas más adelante, es ese cambio en la relación entre el grupo armado y población local. Y eso sí lo hemos visto en Cauca, Nariño, Meta, Guaviare, distintos lugares y Arauca, donde los grupos están tratando de aprovechar del hecho de que el virus no ha llegado a comunidades rurales para luego decir no llegó acá por nosotros. Y eso es un factor clave a futuro, yo creo. Juan Carlos, ustedes también ahí mencionaban un tema del ELN, entonces hago insistencia en la misma pregunta, pero ese factor ELN que ahora declara un cese me parece muy interesante y sobre todo mirando hacia posibles o imposibles salidas negociadas, no sé. Sí, pues esto es muy interesante porque uno podría entender pues el COVID y la pandemia como una especie de shock para las dinámicas del conflicto y también para las dinámicas de la paz, que puede tener distintas repercusiones y tenemos antecedentes en el mundo, por ejemplo, grupos armados que después de un tsunami declaran una tregua, o después de un huracán o en medio del terremoto y sus consecuencias. Esto podría tener un impacto, digamos, en las lógicas de operación de varios grupos. Sobre eso hay antecedentes. Yo marcaría eso en el llamado del secretario general de Naciones Unidas a un cese, a una tregua por parte de los actores, y a eso responde el ELN, que declara un cese al fuego, que es por este mes, un cese al fuego unilateral, invitando al gobierno a que se sume al cese. Algunos actores se han entusiasmado, han visto de manera positiva esa señal y preguntándose si hay las posibilidades de que se abra un diálogo. Nosotros tenemos muchas reservas frente a eso, pero es muy importante entender este punto porque creo que aquí se empiezan a abrir unas conversaciones relevantes en términos humanitarios, no necesariamente de negociación política, pero sí la pregunta es si esto se alarga, si los impactos son mayores, pues finalmente, si no solamente el ELN se va a alargar su cese, sino que incluso el Alto Comisionado para la Paz ha invitado a grupos tan distintos como el Clan del Golfo o los Caparrapos a que se unan a la tregua, ¿no? Entonces, pues mi invitación es que veamos esto como este shock que puede tener consecuencias positivas en términos humanitarios sin que eso implique una negociación o un diálogo político, o que puede, en otro caso también, tener ahora una pausa, pero después tener un efecto rebote en donde incluso la confrontación se reactive cuando digamos, las medidas se flexibilicen un poco, ¿no? Entonces creo que ahí es donde hay que marcar pues, lo que está haciendo el ELN, que sin duda, pues el mayor beneficio es para las comunidades en sus zonas de influencia y el alivio que eso produce. María Alejandra, insisto en la pregunta porque me parece que es muy interesante entender esto desde dentro de esas lógicas de grupos armados. En particular, digamos, el ELN está como en primera página incluso de los medios de comunicación, pero pues no es lo único, ¿no? Lo que yo agregaría o reforzaría lo que hayan dicho es que, digamos que la posibilidad de que estos grupos armados se arraiguen más a la comunidad o que ejerzan, digamos, lo que se conoce como rebelocracia, como diría Ana Arjona, va a depender de su rol en esta pandemia. Es decir, van a apoyar, digamos, los lineamientos de salud pública, o en algunos casos no serán tan inteligentes y algunos pueden desviar recursos, ayudas humanitarias,
van a dejar que las personas o el personal de salud lleguen a los territorios. Entonces también va a depender, digamos, este arraigo o legitimidad en los territorios, dependiendo de si hacen un buen manejo de la crisis o no. En el caso del ELN, obviamente, pues todos celebraremos el cese unilateral, porque como ya lo decía Juan Carlos, pues los más beneficiados son las comunidades que habitan estos territorios, y pues esto es una ayuda humanitaria sin duda. Que esto vaya a tener repercusiones en una futura negociación, pues está por verse, porque el Estado también está ocupado con las manos en otro lado, y la opinión pública también, ¿no? Así que yo creo que el ELN tendría que hacer un esfuerzo de, digamos, de llamar la atención y de hacer una propuesta muchísimo más interesante que en ausencia de la pandemia, porque en este momento, digamos que el Estado está de alguna manera distraído y con la capacidad colapsada por la pandemia. Entonces yo creo que pues no necesariamente este cese unilateral va a llegar, por supuesto, a desarrollarse en un acuerdo, y pues en los grupos armados en general o los grupos criminales en general en el territorio dependerá de cómo aborden esta crisis la reacción de la comunidad frente a sus acciones. Otra de las cosas que se mencionaba en ese documento que publicó la FIP fue un tema que veníamos hablando fuertemente antes del COVID, era el tema de la deforestación, asociada por supuesto a dinámicas del conflicto. Con Kyle incluso hicimos una charla en específico, y él ha escrito temas en ese sentido, diciendo cómo las FARC eran una autoridad ambiental que habían, digamos, controlado estas dinámicas de deforestación. Pero esto, digamos, obviamente es un distractor, digamos, esa sembratón de árboles que había prometido el presidente probablemente no sea una prioridad ahora. Insisto, esto es puramente especulativo, pero pues cuando uno tiene que instalar hospitales y buscar pruebas masivas, pues tal vez eso pase a un segundo plano. Pero además, como lo decía el documento, pues las dinámicas mismas de control del territorio pues hacen que sea más fácil el acaparamiento de tierras, dinámicas que están asociadas con estos temas de deforestación. Kai, ¿cómo ves ese punto? Creo que ese punto es una muy buena pregunta, porque une todo. Lo que pues sigue evidenciando altísimos niveles de deforestación en diferentes zonas del país, pues más que todo la Amazonía. A cierto punto, finales del año pasado, Catatumbo entró en ese tema, y yo creo que hay dos cosas ocurriendo. Uno, el control sobre la deforestación en varias, pues Meta, Caquetá, Guaviare, más que todo la sigue ejerciendo, pero ahora pues las de ciencias. Hace poco salió un panfleto que parece a toda vista ser de la de Ciencia de Gentil Duarte, en que permite la tala de bosque, pero bajo ciertas condiciones y ciertos límites, al estilo de lo que hacían las FARC anteriormente. Eso no es absolutamente nada nuevo. Y sí, básicamente mientras el Estado está mientras la deforestación no sea un problema principal para ese gobierno por la crisis, y si las dinámicas de conflicto a nivel local en términos de control social no cambian drásticamente, y pues la política sigue siendo bastante militarizada contra la deforestación, yo creo que esto va a seguir siendo un problema durante la crisis. Lo que yo creo que habría que tener en cuenta es un elemento que hay que poner sobre la mesa sobre si la política de deforestación debería ser prioridad o no en este momento, y yo diría que sí, porque ya es cada vez más claro, aunque ha sido claro por años, pero cada vez más evidente que la deforestación, destrucciones de ecosistemas, el cambio climático está cada vez más vinculado con este tipo de pandemias. Y eso es algo que Colombia tendrá que tener en cuenta en su futuro, y para mí hay que tenerlo en cuenta desde ya, es que realmente esos temas son muy, muy vinculados. Y nos termina haciendo una llamada, ese hecho, a pensar en una política frente a la deforestación, pues un poco menos militarizada, un poco más vinculada con ese tema de salud público,
Pero en este momento lo que yo veo este año es si las dinámicas de control social, control político, etcétera, de gente como Gentil Duarte, los grupos de gentes en la Amazonía, más que todo, no cambian en el corto plazo, vamos a seguir con el mismo problema y como dices, puede o no ser una prioridad para el gobierno, aunque creo que lo que hace de COVID es decirnos que debería seguirlo siendo incluso durante la crisis. Juan Carlos, a mí, pues obviamente ustedes anotaban eso en el documento como es un riesgo y me gustaría como que nos contara un poco su análisis, pero también me llama la atención esa idea que dice Kyle, sí tiene que haber una prioridad en términos de políticas, no me parece algo necesariamente obvio, pues entiendo el argumento, pero probablemente este argumento al interior del gobierno no será tan automático. ¿Usted cómo lo ve? Pues yo creo que ahora el gobierno va a estar en una situación difícil en términos de las múltiples agendas que se espera sigan abiertas y el gobierno responda, ¿no? Y en esa lista de prioridades, pues el COVID va desplazando temas, eh, siendo pues muy difícil para o sea, quisiera como mencionar que en medio del COVID nosotros veníamos anteriormente de una situación muy complicada en la zona, digamos, en la Macarena. Las disidencias venían aumentando las amenazas y la presión sobre los funcionarios de parques. Al mismo tiempo tenemos una respuesta que, como dice Kyle, sobre todo ha sido militarizada, teniendo en cuenta que ahora las fuerzas militares tendrán que concentrarse en otras cosas. Y en medio de, además, la tensión con comunidades en esas zonas que reclaman otro tipo de respuestas por parte del Estado. Entonces, claro, lo deseable es que pues el tema de deforestación y la respuesta a la deforestación siga estando en primer orden en la agenda, pero pues estamos en un contexto muy complicado para el gobierno y me parece que aquí pues tendremos que mirar no solamente lo que pueda hacer el Estado, sino también las implicaciones que están teniendo para otros actores, actores claves para la protección del medio ambiente, del ambiente en esas zonas, están viéndose en una situación bien complicada. Es decir, obviamente esto está bajo la incertidumbre, pero uno no ve por dónde se puede recomponer esta agenda en el corto y mediano plazo. María Alejandra. Sí, yo coincido con Kyle en que esto debería seguir siendo una prioridad y no solamente por el tema ambiental, sino porque esta deforestación lo que está llevando es a un acaparamiento de tierras que lo que hace es fortalecer mafias locales e inequidades adicionales. Entonces, más allá del tema ambiental, que por supuesto comparto, y es nuestra mayor contribución a las emisiones globales, etcétera, pues la deforestación no está siendo movida por otra cosa, sino el acaparamiento de tierras, lo cual fortalece unas dinámicas locales que nada favorece las dinámicas de conflicto, las dinámicas de gobernanza, etcétera. Y sí llama la atención, y acá me empiezo a meter en otro tema quizás, pero con la capacidad limitada del Estado en este momento, porque está, digamos, volcado hacia la pandemia, los poquitos recursos que tiene los dedique a erradicación forzada, a generar problemas de confianza con las comunidades en lugar de promover otro tipo de estrategias que limiten la deforestación, que fortalezcan la gobernanza en las comunidades, etcétera. Entonces, si tenemos capacidad limitada, ¿en dónde vamos a poner, digamos, los recursos? Y no creo que la respuesta sea con estrategias poco costo efectivas como el tema de la erradicación, por ejemplo, supongo que hablaremos ahora más adelante. Sí, sí, efectivamente es uno de los puntos, pero antes de eso quisiera hablar de dos dinámicas que entiendo que son distintas y particulares, pero con ánimo como de hacer ágil la conversación los voy a unir, que se trata del asesinato de líderes y el desplazamiento forzado. Los uno básicamente porque se trata de poblaciones pues, que están en altos niveles de vulnerabilidad y de seguridad y que pues básicamente están tratando de luchar por ciertos derechos y por el territorio, pero pues obviamente aclaro que entiendo sus propias dinámicas, Kyle. ¿Cómo ves eso? Vemos algunas denuncias de que siguen estando las dinámicas de asesinatos de líderes en este periodo. ¿No parecería, digamos,
ser algo muy evidente que gracias al COVID esto pare. Incluso lo exponía la FIP, esto podría hacer que estas personas se vieran más vulnerables, y también María Alejandra en su columna, pues porque saben dónde están, digamos, es mucho más fácil entender dónde está la gente, y paradójicamente estar en casa se vuelve una dinámica de más vulnerabilidad para estas personas. ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que eso se puede poner bajo una sombrilla muy sencilla, y es que el COVID no ha hecho que el conflicto o la violencia en estas zonas pare. Y yo creo que no sé si hay, más allá del llamado a cese mundial, mucha razón para pensar que eso va a pasar, eh, salvo, eh, pues aunque a futuro dependerá en parte de las dinámicas del virus en las zonas afectadas por esta violencia. Pero sí, el desplazamiento ha seguido porque en algunas zonas pues los enfrentamientos siguen. Especialmente en Nariño, Cauca, Chocó. Y son zonas donde el COVID en sí pues casi no ha llegado. Pues según las cifras que tenemos, pues no hay casos en varias de estas zonas, como un municipio como Roberto Payán y Nariño, pues no tiene casos. Sin embargo, pues yo creo que a futuro, sí, pues es difícil decir qué va a pasar, pero sin duda el conflicto no ha parado. Y en cuanto a los líderes, yo creo que es lo mismo, un poco. Esas dinámicas de conflicto tienen tanto momentum desde el pasado y tienen tanta historia, y pues los casos de COVID no son tantos que esa dinámica puede seguir, y comparto completamente que los líderes van a estar en mayor riesgo, pero con otro factor, y es que los mecanismos de protección colectiva, especialmente esos mecanismos nacientes en algunas comunidades, más que todo campesinas, son más difíciles de activar con la cuarentena y la falta de comunicación que existe en muchos de estos lugares. Entonces yo creo que mientras esos conflictos, por ejemplo en el Bajo Putumayo, creo que es quizás el mejor ejemplo para decirlo, ese conflicto entre los dos grupos armados va a seguir, las acusaciones de que alguien pertenezca o sea la base social de otro va a seguir, y como mencionaron, porque la posibilidad de encontrar a alguien o proteger a alguien va a ser menor bajo la crisis, pero los intereses sobre el territorio no han cambiado para los grupos armados. Lo que puede que cambie en el futuro es su balance entre esos intereses y su respuesta al COVID o al tema del virus en el territorio en general, pero por ahora simplemente el conflicto o la violencia no ha parado. Juan Carlos. Pues allá hay varias cosas importantes, y es que efectivamente los líderes están preocupados. Nosotros tuvimos una reunión con varios líderes y la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes, y ellos manifiestan que en este momento se sienten más vulnerables en medio del COVID. Lo segundo es que había una expectativa y se ha ido como trabajando en que las autoridades locales asuman más responsabilidades en este tema. Pero ahora las autoridades locales están en medio de elaborar sus planes de desarrollo, de responder por las emergencias locales, el tema de las ayudas. Digamos, hoy las autoridades locales están muy cargadas de temas, y eso hace que este diálogo que se había empezado como a desarrollar sea mucho más difícil en términos de cuál es la expectativa que tenemos hoy, que municipios de categoría 5 y 6 se pongan, digamos, como muchas agendas, a jalonar de muchas agendas, y me parece que hay un espacio pues de vulnerabilidad. Y en cuanto a los desplazamientos, pues esto está muy ligado a las disputas. Es especialmente preocupante lo que pasa en el Chocó, porque pues fíjense que a pesar de la tregua declarada por el ELN, o en el contexto de la tregua declarada por el ELN, los desplazamientos en Chocó continúan, pues porque la confrontación con el Clan del Golfo continúa, ¿no? O las autodefensas gaitanistas de Colombia, como las queramos llamar. Eso está. Entonces hay dinámicas que siguen, pues sí, la nota ahí que creo que hay que hacerle, como prestarle mucha atención, es en términos de los impactos, de las capacidades que tienen las instituciones locales para responder a esta nueva
no nueva dinámica, pero para responder como a múltiples agendas con pocos recursos y también pues con la presión del tiempo. María Alejandra. Y yo ahí agregaría dos cosas, y además de la preocupación de los líderes sociales, yo creo que otra población que en este contexto puede ser muy vulnerable es, digamos, todos los desmovilizados en zonas urbanas y en zonas rurales, que también pueden ser, digamos, un foco, digamos, de violencia. Y ahí yo creo que tanto para desmovilizados, pero como para líderes sociales, pues es el momento de diseñar una estrategia de contingencia más allá de evacuarlos, de cómo se puede abordar este problema. No sé, en el caso de la violencia intrafamiliar contra las mujeres, pues se activaron, se aumentó la capacidad de la línea púrpura en Bogotá, se montaron las casas de refugio, y haciendo un paralelo, creo que es necesario una estrategia de contingencia que, si bien era un tema que venía antes de la pandemia, pues por las razones que ya dijeron los demás, pues se puede aumentar. Entonces necesitamos como una estrategia ahí. Y eso lo junto, al menos en los casos, por ejemplo, como el Cauca o el norte del Cauca, el rol que están jugando las guardias étnicas, la guardia campesina, que lo venían haciendo antes, pero que ahora, digamos, han asumido el control de la cuarentena, el control del aislamiento, y es cómo fortalecer, digamos, y cómo apoyar a estas iniciativas colectivas locales para la protección del territorio, sin que esto implique además exponerlos aún más, ¿no? Entonces creo que acá, si bien eran dinámicas que venían antes, es la oportunidad urgente, digamos, de repensarlas y hacer una estrategia de contingencia. Yo quiero cerrar con un tema muy amplio, pues que tiene mucho que ver con lo que hemos hablado, pero quisiera pensarlo en concreto hacia la implementación de los acuerdos entre el gobierno y las FARC. Y eso pasa por muchos temas, por supuesto, pero pues de manera general uno puede entender pues cómo se va a implementar toda la estrategia en municipios PEDET, todo el tema efectivo, como decía María Alejandra, de reinserción de excombatientes, todo el tema de sustitución y una política de drogas que veníamos viendo y contando, pues Juan Carlos y María Alejandra Las Sillas, sobre toda esta presión del glifosato y de la aspersión aérea como una forma, digamos, que se considera por parte del gobierno efectiva para combatirlo, pero también obviamente esto pasa por un tema de plata, ¿no? Y cuando uno ve que, según muchas proyecciones, vamos a enfrentar una crisis como no se veía desde la Segunda Guerra Mundial, desde los 30, también en la gran recesión, digámoslo, pues uno sí ve cómo esto finalmente pues se ve como una agenda que, si bien no venía siendo del todo prioritaria, como lo hemos reportado en algunos informes de La Silla, por lo menos en términos de presupuesto, pues ahora pues parecería una excusa bastante válida, por lo menos para pensar que los recursos no son ahí prioritarios. Juan Carlos, le quiero dar la palabra primero y a Kyle luego porque él hace seguimiento a esto desde Krug, un poquito como para dejarlo tomar un poquito de distancia. Bueno, pues tenemos ahora, en este momento, las medidas se están concentrando como en medidas de emergencia. De hecho, se están tomando la Alta Consejería para la Estabilización, la Oficina de Archila toma medidas en términos de qué hacer con la población que está en proceso de reincorporación, toma medidas en términos del programa del PENIS, del programa de sustitución, mantener los pagos. Es decir, son unas medidas como de muy de corto plazo, mientras que al parecer lo otro, la aspiración es que siga de manera virtual hasta que esto, digamos, se recomponga de alguna manera, teniendo la incertidumbre de no se sabe muy bien cuándo pasará esto. Entonces yo creo que aquí hay como tres temas claves cuando uno piensa en la paz. Usted ya dijo el tema de recursos. Por ejemplo, si hoy intentáramos responder si es posible cumplir a las familias que están en el PENIS, recibiríamos por parte del programa, la primera afirmación sería, dependo de la plata que me den, que si ya estaba embolatada antes, pues ahora será más difícil. Lo segundo, yo diría que también es el tema de expectativas, es decir, cómo esto va a generar o va a moldear las expectativas alrededor de la paz y qué tantos sectores van a estar todavía como movilizándose alrededor de esto. Y eso se junta con algo que yo creo que va a ser inevitable, y es que la agenda de la paz se va a juntar con la agenda social. Es decir, cuando salgamos de esto, en realidad vamos a estar en un momento de necesidades y de atención en los territorios, en donde el gobierno va a tener que ya no tener por separado la agenda PEDET, la agenda PENIS, la agenda,
sino que la aspiración es que esto finalmente confluya en la transformación territorial, ¿no? Entonces, y hay un reto muy grande en términos no solamente del ejercicio de decir está cumpliendo o no está cumpliendo, que nos podría dar una idea como de la temperatura de la implementación del acuerdo, pero hay que preguntarse por la sensación térmica, ¿no? Lo que la gente está sintiendo del proceso. Y creo que por más esfuerzos que se hagan con la virtualidad, el gran reto es cómo mantener a la gente conectada con el proceso, cómo reconectarla incluso en lugares en donde si vemos los índices de conectividad de las zonas PDEs, hay unos que esto que estamos haciendo nosotros es difícil, es casi imposible hacerlo, ¿no? Si uno quiere, digamos, como tener información de esas zonas. Entonces, pues ojalá que esto, finalmente la curva, de alguna manera, yo no sé cómo llamarlo, la situación se normalice un poco y que se logre reconectar algunos procesos, pero me parece que los puntos críticos vienen por el punto, digamos, el tema financiero y la expectativa en términos de las necesidades de esas comunidades y lo que se espera cómo el Estado responda ante una situación muy difícil en términos económicos y sociales. María Alejandra. Sí, nuevamente, si ya teníamos restricciones en el presupuesto para cumplir los acuerdos a los que se llegaron en el PENIS con las familias que se inscribieron, pues ahora esas restricciones presupuestales van a ser más severas. Sin embargo, y como ya lo dije antes, me parece que esta es la oportunidad, sería el momento de empujar políticas más progresistas, más sensatas, políticas que lo que logren es construir legitimidad en el territorio, que logren, digamos, juntar, como decía Juan Carlos, la agenda social con la agenda de paz, que siempre ha sido una sola y pues ahora más que nunca. Entonces yo creo que si hay recursos limitados, no veo cómo justificar una política de erradicación que ya era, digamos, con un balance de costo-beneficio muy mala. Aunque pues en la este presión momento. está, ¿no? Uno ve como pues Sí, a pero varios también, exmandatarios poniendo mucho la presión y pero ahí sigue, ¿no? Sigue, estamos en la cuarentena, se reactivaron, digamos, la erradicación forzada. Entonces, pues creo que si hay que redireccionar recursos, pues yo creo que hay otras políticas que han sido la sustitución voluntaria con los compromisos que se tenían, pues hay que retomarla y enfatizarla, y no empujar políticas que son regresivas en cuanto al proceso de construcción social y del contrato social en las comunidades. Entonces, pues esto no es un tema asociado a la pandemia, pero más aún ahora donde va a haber una crisis en la economía, una crisis social, pues es el momento de empujar unas políticas más sensibles en ese sentido. Pues bueno, yo lamentablemente el tiempo se nos acaba. Esto es un tema que por supuesto pues es un poco un abrebocas a pensar en una situación mucho más compleja. Pues le quiero dar las gracias a los tres, a María Alejandra, a Kaelia y a Juan Carlos. No sin antes agradecer a la CAS que permitió esta charla y no sin antes recomendar que se metan a las distintas páginas de ellos tres en La Silla, pero también en otros lugares donde escriben, como en 070, incluso a la misma página de la Fundación Ideas para la Paz, porque este tema es muy complejo y creo que es muy importante entender cómo las distintas implicaciones que realmente están en juego, pues venían en juego, pero con esta crisis pues se ponen pues a flor de piel. Muchas gracias a los tres y pues nos vemos en otra charla virtual de La Silla. Gracias. Muchas Gracias, gracias. Eduardo.